Gracias, Oscar y Selena. Bueno, vamos a invitar a Maricel Estonio y Osvaldo Spoltore. Nuestro próximo encuentro acá en la Dama de Buccini va a ser el martes 24, gracias, martes 24 de octubre. Nos va a visitar un querido amigo también que va a acompañar a Oscar y Selena y a Paco, que es el cantautor Carlos Andreoli, que hace años está viviendo en España. Está en España. Va a volver y me escribió para ver si podía venir Antonio Oliverti. Él fue el primero cantante que tuvimos allá en Montserrat, antes que viniera Paco. Y bueno, después se radicó en España, le está yendo muy bien. Así que, bueno, nos va a acompañar el martes 24. Va a ser un gusto escucharlo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Estuvo antes de la pandemia, ¿te acordás? En Montserrat. Sí, totalmente. Bueno, acá tenemos a dos queridos amigos de mucho tiempo. Como la otra pareja no necesitan presentación, vamos a pedirle a Osvaldo que inicie. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Quería, en primer lugar, no solo agradecer acá al Café Liberty, a Luis y a Leonardo, a María Marta, a Adriana, pero realmente yo estoy asombrado y quiero felicitar al grupo y especialmente a Luis como director. Quiero pedir un aplauso porque esto es un lujo. Son 35 años y quiero recordar y hacerles ver lo que todos sabemos, que como director Luis es una persona de un nivel profesional, humano y extraordinario. Y de la misma manera que uno a veces critica, porque todos somos, ¿no?, evaluadores y jueces de otros, a veces cuando encontramos personas generosas, modestas, con personalidad, bueno, ustedes podrían, no quiero exagerar porque si no van a pensar que quiero leer 14.000 poemas, pero bueno, lo quería decir porque hay que decir las cosas que valen. Señor, un aplauso para Luisito, dale. Un hacedor cultural. No lo debía leer. De un libro que es un libro de antología hecho con 5 poetas amigos. Poema Y desembarcaron las palabras. De cada navío este río lanzó a los hispanos con sus bagallos y sombras, pero las palabras se soltaban rebeldes de las maderas del barco, de las bolsas, los bolsillos, de los cofres, de las redes. De las redes salían palabras, de los caballos, de las barbas y de los nuevos dioses monógamos. Solas se arrancaban las palabras, los clavos, y sangraban saltando a esta playa de barro desde los ojos del mascarón de proa, la dama griega en la proa. Y se desataban las palabras, sus cuerdas, ante el ojo del inminente querandí, que solo veía palabras helenas, y no barcos, y no hispanos, y no muerte. El godo ladrón se reiría cuando el mesopotámico indio gritara en su tierra: «Che, arquitecto, ¿me dibuja un chiripá?». De un libro que presentamos aquí hace ya 19 años, Punto de Furia, en la ópera. Moneda en celo, moneda en nervio,
en la mano suelta de la dama inquieta, en su firme butaca, locos sus dedos, moneda que gira, gira, entre su piel siempre el centro, mano, moneda, dedos, y ella, una escultura con la mano ida de sí. ¿Cómo es esto? Si yo era centro, si siempre quieto, moneda rayo, moneda perro, la sinfónica toca indiferente la paz y la mano sorda, siempre turbia al centro. Y la paz del eje de este gran teatro y su bóveda, su cenit, un ojo centro que mira y mira, centros afuera y adentro, círculos que se infinitan, círculos en texto. ¿Cómo es esto? Si yo era centro, si yo era centro. Cantor de huesos. El poeta acapara todo olvido y a ese barro que no ve le canta. Cada día el árbol ignora su esencia de árbol o es que se olvida de sí. Cada noche, cada estrella le brilla al todo y no así, o es que olvidan las estrellas lo que es mirarse. Todas las cosas han olvidado sus días y el poeta, albacea del cosmos, canta en el poema los huesos que antes ocultó la tierra. Pavo irreal. Un pavo real despliega sus magníficas plumas. Y ahora el pavo mira y mira con los ojos tejidos en su colorido plumaje. Oh, pavo irreal, ¿has visto a quien mira y mira las espléndidas colas de todas las aves del bosque? Un hombre irreal ha desplegado sus magníficos ojos. Creación de mundo. La metáfora, aparición del mundo. Se puede hablar de cielo sin cielo, de roca sin roca o de idea sin idea, en tanto vacíos de sí, imparición de ideas, cielo, roca. Y sube una mujer preñada de mundo, pronta a expulsar todo embrión de su bolsa. ¿Se puede pensar el cielo sin cielo, la roca sin roca o la idea sin idea, en tanto vacíos de sí, criaturas de idea, cielo, roca? Mujer, a pujar, a pujar. Ese parto múltiple y crear todo el mundo. Aparición de metáfora. Junco ausente, cruje el junco, en su postura precaria, con el agua a sus pies y el sol que le pega y haría brasas del junco que cruje, en su telita verde y en su verde de adentro y en el verdor de la ausencia de junco, desde donde se halla el secreto del crujiente junco, y él se dobla y hace sonar sus pies de grillo. En tanto, miro y te oigo, mi junco, silla de palo, con mimbre en la piel, verde lugar donde se esconde un secreto, mi ausencia, y como chicharra ante el sol, también crujo.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cerrar con Maricel, después ahora viene Alberto y Marco que se están preparando para subir al ring, ¿no? Bueno, Maricel tiene mucho que ver con esta incursión nuestra en este querido lugar histórico, como decíamos, ¿no? Recuerdo que en plena pandemia había muchos amigos, ¿no?, que teníamos ganas de vernos. Y así fue que nos juntamos una noche y, bueno, charlando un poco, porque ya sabíamos que Montserrat había cerrado, me dice Maricel, ¿por qué no vamos a hablar con Leonel? Y bueno, así fue que vinimos una noche, Leonel nos invitó con un café y empezamos a charlar un poco. Y bueno, estamos acá y mucho te lo debemos a vos, ¿eh? Gracias, y a Leonel que quiso. Porque siempre me decía, me veía por acá por el barrio, porque en realidad vivo muy cerca, me decía, ¿y cuándo me traes a los poetas de nuevo? Y bueno, pasaron muchos y los traje. Yo le pedí a Leonel que abriera hoy, pero bueno, él es muy modesto, no quiso, pero bueno, aprovechamos y como dice Maricel, te agradecemos mucho, realmente es un gusto estar en tu casa, ¿eh? Para mí es un gusto y muy especial, porque mi primer libro, que es del año 94, lo presenté acá. Así que, y ya, él era chiquito, estaba atrás de la barra, estaba su mamá, Cecilia. La verdad que fue una noche hermosa, porque Atilio Castelpoggi, que era mi maestro, estuvo en la presentación, y Patricia Díaz Viale. Así que tengo un recuerdo hermoso y traje el libro para acompañarme por ese recuerdo. Así que algún poemita de acá voy a leer que es cortito y dice: Descubriendo los orígenes del silencio. Haría una marca en el espacio trazando un alarido. Entonces la Odisea podría crearse nuevamente y Poseidón ser amigo de Orfeo. Los dioses escuchan a los que callan. Bueno, voy a ir del primero al último. Un poema del último. Pablo Montanaro, vos lo nombraste. Estaba acá también ese. Siempre hay una frase que se pierde en el aire. Él la recoge, la transporta a donde la herida dejó una marca reciente. Todavía se puede ver la sangre adentro, allí. El clavel del aire se acercó a la rama y vive con ella. Dicen de él que es un parásito. Digo que embellece la rama casi seca del sufrimiento. Entre los dos crean una especie de fuego en la imagen, un tatuaje de la ternura. ¿Acaso el amor sea el naufragio y la tabla que nos salva? Entre renglón y renglón siempre hay una frase que se pierde en el aire. ¿De qué está hecha la sustancia de los pensamientos? En su vapor inscribe lágrimas universales. Podré decir del clavel que apoya su pie verde en la rama vieja y la absurda coreografía de la vida convoca a esta pareja de sombras. El día del estreno lo ha fijado el destino. Mientras tanto, ensayamos con toda la pasión, como quien olvida por momentos el escenario del destierro, la ficción de las fechas, el apretado dolor y la única certeza, creando el espacio para alimentar los sueños.
Este poema se llama Boceto. El tono melancólico de un sauce, una esquina de mirada gris y una pared de arena enamorada indicaban tenues huellas de ese tiempo que nos pasa, atravesado de transparencia azul como un fantasma ambivalente. Cuando caen los adjetivos de las frases y los verbos se han perdido en posiciones prefijadas en un suspenso de barrio de domingo y las hiedras peinan las puertas de las casas bajas, el canto de los pájaros es un diamante inconmovible. La vida aparece sorprendida en la aventura de la dicha, acunada en la torsión de un jazmín encantado que vela lo eterno y lo efímero huele a incienso roto en el apacible pasaje de calles coloreadas de silencios, rastros, marcas, surcos, huecos por donde tal vez pase lo futuro. Coreografía del miedo está dedicado a una bailarina alemana contemporánea, Susan Link. Era apenas un haz de luz refractado por su cuerpo y a la espera del movimiento. Sus ojos negaban la furia para poder hacer un salto en el vacío. Sin embargo, bailaba el miedo y sus pies temblaban el horror de la guerra envolviendo el peso de su negro vestido. No tuvo de escenario más que la penumbra y un perchero habitado por dos sombreros entristecidos. Sin embargo, bailaba en el pánico y era un fuego ardiendo tibio como una callecita anochecida de faroles y de piedras empinadas por sus pasos. Mis ojos se incendiaron en el vértigo de sus rodillas. El mundo es a veces un encuentro en la longitud del infinito. Danza. Un gesto atraviesa el espacio, hace nacer la forma. La forma se entrama con el tiempo y lo extraño de nosotros nos danza. Del temblor al estremecimiento los lugares surgen del espacio, giros y piruetas para descentrar al vértigo. Inhalación del movimiento en el pliegue, espasmo del dolor, vertebrado en el arco de la angustia, en el latigazo del lamento. Acariciar lo inefable. Entrever en la extensión de la mano el roce de la piel de Dios. Elevar los pies con la elocuente amplitud de la fe, con el coraje del salto, las diagonales del tedio que fuga, las espirales del asombro y la pasión. El desafío de la dicha en el vértigo del infinito. Planos y densidades en los torbellinos de la furia y del pánico, languidez que cae haciendo lluvia en la tristeza. Un cuerpo es el soporte, un columpio entre cielo y tierra.
la excitación de un vacío que gravita en el crepúsculo. Muchas gracias Maricel, muchas gracias Osvaldo. Bueno, vamos a pedirle a Alberto Bocco y a Marcos Porrini que se acerquen. Decimos que bueno, que Julio Bepré está con un problema gripe, se está reponiendo, por eso hoy no nos acompaña, y Nora Arnaldo está viajando, así que bueno, esperemos que en la próxima puedan venir. Bueno, y cerramos la noche con este segmento, Poesía entre las cuerdas, que tiene un poco la finalidad justamente de retomar el tema de la poesía en estos tiempos. El comienzo fue a través de Luis Benítez, en encuentro anterior. En aquel momento, bueno, él trajo un tema que tenía que ver con las dificultades del escritor, como para poder difundir sus obras, ¿no? Un tema candente. Y hoy el tema que nos trae es si hay una brecha generacional, ¿no? En estos momentos en el campo de la poesía. Y bueno, nosotros podemos decir que cuando nosotros iniciamos, allá a fines de los 80, éramos los jóvenes, ¿no? Los que empezábamos a coordinar ciclos y nos reuníamos, aquellos que estábamos en los 30 años, algunos compañeros y compañeras todavía eran más chicos, y después, bueno, venían los que eran más grandes que nosotros, más grandes y más grandes. O sea, no había un tema generacional en cuanto al hecho de reunirse. Lo que había era el deseo justamente de encontrarse a través de la poesía. Por eso había desde 25 hasta 90 años que se reunían con nosotros y compartíamos justamente ese hábito tan hermoso. Muchos pensamos que hoy hay un tema que tiene que ver con lo generacional. Por eso, bueno, Alberto y Marco, en breves 5 minutos cada uno, van a abrir un poquito el panorama como para que lo podamos también ustedes preguntar y charlar. ¿Abrís vos, Alberto? Bueno, en principio, gracias Luis por habilitar este espacio donde por ahí hablar de entre las cuerdas remite al pugilato. Y yo Bueno, para. Quedó ahí en el medio. Algunos aluden al pugilato y otros aluden a la música. Poesía entre las cuerdas tiene que ver con las cuerdas del violín, cuerdas de la guitarra, acá están los músicos. Así que queda abierto el panorama. Buenísimo, buenísimo, la polisemia del lenguaje. No, yo más que nada, en principio sí, agradezco que esté abierto este espacio, que me parece que es interesante que sea un espacio de reflexión, un espacio donde con la participación de todos podamos hablar sobre algunas cosas que por ahí nos llaman la atención. Yo quería abrir esto con un recuerdo breve. En una oportunidad estoy en la presentación de un libro de una persona, poeta, digamos, de mi generación. Yo tengo 73 años. Y después de una hermosa presentación, con un montón de gente, y con un espectáculo, tenía música, danza, imágenes, muy lindo, la persona que presentaba el libro se dirige al público, agradece y inicia una especie como de lamento porque sostenía que los jóvenes habían perdido como referentes a los poetas mayores, hablando de mayores por edad, no por calidad poética. Yo lo vi, yo digo, puede ser que sea así, puede que no, pero en todo caso cuando aparece algo que por ahí me hace un ruido en la cabeza, me gusta
ir a mirar, ir a corroborarlo y hacerme preguntas. Recorriendo así lugares, espacios donde se lee poesía y demás, lo primero que recuerdo es encontrarme con espacios donde había solo jóvenes y espacios donde nos encontrábamos los que peinamos canas. Miro a mi alrededor, no quiero ofender a nadie, pero y la pregunta, digo, se sostiene. Digo, ¿tendrá esto algo que ver con que también desaparece en algún momento, calculo yo, promediando o antes de la década del 80, desaparecen las disputas estéticas? Y entonces me hice algunas preguntas, que son preguntas que las quiero compartir. A mí me gustan cuando las preguntas quedan abiertas, porque son puertas abiertas. Y no pretendo tampoco que sea ninguna verdad, ni busco ninguna confirmación. Es más, yo he aprendido más de lo que se me opone que de lo que me confirma. Y las preguntas que me hago ¿es cierto esto? ¿Tenemos algo que ver los que tenemos más edad? Otra situación que tuve oportunidad de ver, voy a ver hace poco tiempo, una lectura donde leían poetas jóvenes. Había un montón de gente, todos chicos jóvenes, y las únicas, lo voy a entrecomillar, personas mayores que había eran los familiares de los que leían. Es cierto que ha cambiado el lenguaje, que ha cambiado el mundo, pero creo que hay algunas cosas que si nos las preguntamos no nos hacen mal preguntárnoslas. Y a veces este tipo de preguntas que nos podemos hacer nos pueden doler, pero ¿tenemos algo que ver los que tenemos más edad en que los jóvenes discurran por un lado y nosotros por otro? ¿Es cierto que esto es así? A mí me queda la pregunta. Celebro que esté Marcos acá, que es un joven. Claro, la idea era justamente. Claro. Y bueno, recuerdo otra cosa que es un poco graciosa. Alguien hablaba una vez, bueno, aquí él, no recuerdo, joven, poeta, ¿no? Nacida en el año, cuando yo hago la cuenta, tenía 44 años. Así que un joven poeta de 44 años, no sé, para mí un joven poeta de 30 para abajo, no sé, me lo imagino, o menos. No, hasta los 40 en algún momento se pensaba. Sí, está bien, se ha alargado el periodo de vida de los humanos, Bueno, pero ahora está la cuarta edad. y sí. No, yo estoy en la quinta. No sé, lo dejo abierto. Quisiera, no sé, hasta quisiera que me contradigan. ¿Vamos a escucharlo a Marco? Dale. Bueno, justamente un poco la idea era que viniera un poeta de nuestra generación y un poeta joven que pudiera explicar un poquito ¿no? el panorama según vos. Acércate a alguien. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece muy oportuno que se toque el tema de los ciclos, porque uno podría hablar de la poesía a partir de las obras, de lo escrito, y por otro lado también de los ciclos. Y yo creo que he experimentado esa posible brecha en mí, la existencia de la brecha y el saldar la brecha o cancelarla, porque hasta el año 2021, cuando entré en contacto con Cayetano Semborain, porque él estaba buscando a alguien que reemplazara el rol de Nicolás Antonioli, que era quien había fundado y dirigía el Festival de Poesía Juvenil de Apoa, eso creo que por 9 años. Llegó a mí.
él. Y me hizo esa propuesta. Entonces yo en ese momento estaba haciendo un trabajo en el norte del país, quedábamos en que en un momento iba a volver a Buenos Aires, iba a ser para 2022, etcétera, que contactara, mi rol era contactar poetas jóvenes, y él se iba a encargar de las demás acciones. Bueno, yo ahí empecé a conocer gente, porque tampoco es que conocía tanto. Yo me venía escribiendo desde poesía y literatura en general, desde hacía unos, no sé, más de 10 años, y había leído en ciertos lugares, había gestionado obras yo, espacios de teatro, etc. Pero tenía reticencia de ir a lugares donde supuestamente estaba más consagrado el ambiente, digamos. No me sentía yo parte del ambiente, ni me interesaba ir a los talleres, ni ciclos, ni ninguna de otras cosas. Entonces, ya había publicado y demás, y desconocía gran parte de los poetas de acá de Buenos Aires. Bueno, gracias a ingresar a APOA por esa excusa de que soy el que va a dirigir el festival, porque si no quizás ni hubiera ido a APOA, ni hubiera sido asistente de las tertulias de APOA, sino más por ese gancho, por esa especie de empujón que me dio Cayetano para tener una suerte de posible liderazgo, etc. Yo me entusiasmé y me permitió a partir del año pasado conocer un mundo realmente. Yo venía tratando de gestionar donde estaban las termas de Río Hondo, que se hicieran tertulias, y acá descubrí que había un montón de tertulias, un montón de gente que sigue apareciendo, saliendo de todos lados, gente que publica poesía, que escribe, y así conocía a muchos de los que están acá y a otros tantos que me han dado libros, leí. Entonces también eso me cultivó de conocer un montón de autores y afectó mi manera de escribir también, la conciencia al escribir, la imagen de posibles lectores o de pares también que uno puede tener en la mente a la hora de escribir. Y ahí por eso quiero destacar la astucia o la estrategia de Cayetano para traerme a mí. Se terminó suspendiendo, no se hizo el festival de 2022, pero yo sigo estando con APOA, y a su vez ahora Ángel Candel, con el Gente con Letras, quiere que haga una cosa también de traer poetas jóvenes. Y yo no sé, creo que así como lo que me pudo haber enganchado a mí puede enganchar a otros más o menos de mi edad, pero no me comparo con otros porque tengan una edad similar a mí, que yo tengo 32 años, cada uno tiene su historia, digamos, pero creo yo, o la pregunta es si a veces los ciclos que tienen población mayormente post 35, 40 años, no son a veces tediosos, aburridos por un lado para el joven, o no le brindan cierto tipo de cosa que a veces el joven busca, que puede ser cierta plataforma de visibilidad, contactos, una cuestión casi banal diría, pero a veces como de conocer gente de su edad, o ligar, o lo que fuese. Y como a veces las tertulias de gente más grande, al menos que yo veo, tienen otros tiempos, más como espacios sociales que se pueden dilatar. Quizás gente de otra generación eso lo disfruta y comparte, pero el joven con su ansiedad y con su energía no los tolera. Y viceversa. Por eso ahora yo cuando invito, soy sincero, voy a ser así medio brutal, pero invito a algunos que me piden, yo sé que ese joven que logra venir porque se le da una visibilidad especial, una performance, algo que puede estar su nombre en el flyer y demás, viene, está contento, hace su función, me agradece, pero no viene más para la tertulia, para quedarse o para escuchar a otros porque no lo... Es un timing, porque nosotros teníamos que ganar esos lugares. Ahora los jóvenes quieren rápido una figuración. Está bien, porque son otras lógicas. Es que es así. Y nosotros también nos aburrimos mucho en lo de los jóvenes. Yo he ido a muchos encuentros con jóvenes y realmente el acelere, la liviandad, toda esta cuestión son tiempos.
Lo que no quiere decir que haya confluencias también. En los lugares más profundos de cada uno hay confluencias, porque la poesía es única. Tal cual. Pero lo que pasa es que realmente la superficialidad no puede producir esos encuentros. Dejémoslo cerrar a él, dejémoslo Sí, cerrar. perdón. No, está bien. No, está bueno lo que... No, es un poco el punto, porque me lo sigo preguntando. También he ido a otros ciclos más juveniles y a mí no es que me parezca. Totalmente. Pero sí creería que, o planteo este problema, cuando Cayetano me decía que trajera unos jóvenes para la mesa joven de APOA, era para leer un poema en el micrófono abierto. Y yo intenté con los que había contactado para el festival y me di cuenta de que no pasaba nada, porque la idea de leer un poema en el micrófono abierto no les atraía, no se enganchaban. Si no iba a estar algo donde estuviera su nombre en el flyer y que le iban a poder compartir, invitar amigos y decir, bueno, los poetas mayores me invitaron, como que accedí a un nivel más alto en la escala social o no sé, sino como que no les interesaba. Entonces ahí me pregunto, ¿qué puede ayudar a que, porque es lo que me pide a mí, cómo hacemos para que vengan más jóvenes a estas tertulias? Y eso es lo que trato de pensar. Bien, me parece bárbaro. Sí. Yo me había notado, esta es una especie de ayuda a memoria, nos acercamos a los jóvenes con la suficiente humildad. La repito, nos acercamos a los jóvenes con la suficiente humildad como para saber qué es lo que están haciendo. O lo hacemos al estilo, esto lo traigo por lo que acaba de decir recién Marcos, al estilo de él o la magíster, desde la supuesta superioridad que nos dan los años, lo publicado o ese a menudo azar que son los premios obtenidos. Lo dejo como una pregunta. Bueno, yo retomo lo de, está bueno lo que te plantea, retomo lo de Marcos porque muchas veces nos han preguntado a nosotros. Siempre nosotros cuando van surgiendo nombres que uno no conoce, vamos convocando, si realmente nos interesa lo que están escribiendo, para que formen parte del ciclo, entre ellos los jóvenes. Pero ocurre lo que dice Marco, es decir, el poeta joven viene, lee, pero no vuelve. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué no vuelve? Yo particularmente creo que son tiempos diferentes a los de los años 80, 90, 2000, ¿no? Hasta ese momento creo que había una confluencia. Fotos de aquellos tiempos muestran esto, porque hay muchas fotos que circulan por las redes, en la cual estamos en el ciclo nuestro Montserrat o en otros ciclos, y uno ve que hasta esos momentos había una confluencia de diferentes generaciones. Es probable que hayan cambiado muchas cosas y algunas tengan que ver con lo que dice Marcos también, que posiblemente los jóvenes tengan otras urgencias, ¿no? Y otras necesidades que a lo mejor no son las nuestras. Y yo lo que pienso que hay que dejarlos tranquilos a los jóvenes, que estén donde tengan ganas de estar, porque las cosas se tienen que dar naturalmente. Si no se dan naturalmente no tiene ningún sentido. Quizás en algún momento a lo mejor se pueda volver a dar esa reunión, ¿no es cierto? O no. Esto tendrá que ver mucho también con cómo vaya evolucionando esta sociedad, ¿no? Que también de alguna manera creo que es un poco responsable de esto que está ocurriendo. Creo que son tantos factores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos nutrimos y nos formamos con los poetas que nos precedieron a nosotros, aquellos que venían antes. Es decir, parte de nuestra formación tiene que ver con grandes poetas de los años 40, 50, 60. Tal vez en estos momentos, a lo mejor los jóvenes de hoy no tengan esa urgencia o necesidad de acercarse a esas voces. Tal vez la necesidad de ellos sea estar con sus voces generacionales, las voces que tienen que ver con su edad cronológica. Tiene que ver un poco con todo esto. Sería interesante que a partir de este planteo
de Alberto y de Marcos, que surjan preguntas. Adelante, Kenny, muy bien. Ya ven que levanté la Muy mano bien. varias veces, Sé que viniste mucho por este tema. pero por supuesto. Además, estoy por levantarme e irme. Porque está Marcos, que no sé si es otro joven, ¿no? Y yo, de acuerdo con lo que dice Alberto, 70, yo a Marcos casi lo triplico. Y cuando nos conocimos, yo era la jugata del grupo. No se escucha. Voy a tratar de llevar el volumen que se le ha bajado. No, pero no llega. No va a Que yo, llegar. cuando nos conocimos, con Luis y con Adri, yo era la jugata del grupo. En ese momento lo duplicaba. Bueno, nosotros empezamos juntos coordinando. ¿Indorable? Bueno, por eso. ¿Y cómo me has tallado la rodilla para que me calle? Y ya que lo decís vos, yo lo intensifico. Entonces, mi pregunta está en este otro extremo. ¿Qué estoy haciendo acá con todos ustedes? Y digo ustedes, y no todos nosotros. Y ahora digo con todos nosotros, porque yo también cometí mis errores, mis huidas, hasta hace poco, con un montón de justificaciones que eran tales y otras razones valederas. Entonces, ¿cuántas veces me fui y pocas volví desde aquellos tiempos? Pero he descubierto algo muy rico y muy positivo, que el estar para adentro en algunos aspectos y estar prácticamente toda mi vida con jóvenes, de los cuales aprendí tanto, y eso sí lo digo, no son los mismos los muchos de ahora. Por eso, gracias Marcos por estar acá. Es muy importante. Y este descubrir tiene que ver con la necesidad cada vez más imperiosa desde nuestros adentros de que sea de uno a uno, no los muchos, no los grupazos, ni los grupos, sino saltear la diferencia espacio-temporal para volver incluso a un Quevedo, un Góngora y a un Lope de Vega, con sus distintos ritmos, medidas y cadencias, y buscar que son las mismas esencias. ¿Cómo se peleaba Quevedo con Góngora? Por razones situacionales, históricas y geográficas. Son las mismas que las de ahora. Y si las buscamos, vamos a descubrir que sí. Y ha cambiado la forma en las instancias. Pero, y acá lo digo desde mi experiencia viva, dos palabras que tuvieron su importancia por justamente lo que se vivió, que son aquí y ahora, producen esta desgracia del pateo para afuera. Si no hay historia que une pasados con presentes y con futuros, no hay una misma realidad. La búsqueda del poema, la búsqueda de la poesía. Hay mucho más para decir. Acá Valeria. ¿Vos qué? No. Ah, no. Acá María Marta. No había levantado la mano, pero estaba pensando fuerte. Yo coincido con Alberto y con Marcos, y me pregunto también, cuando invitamos, tenemos la suerte de conocer jóvenes poetas, y los invitamos. Yo me pregunto, y a lo mejor Marcos, por nuestra diferencia de edad, conozca la respuesta. ¿Nos acercamos, como recién preguntaba Alberto, con la humildad suficiente como para que el poeta joven nos escuche? Esa es una de las preguntas. Y después, yo sé que la poesía nace en cada uno desde un mismo lugar. Hay un punto de encuentro
elevado o muy interno que nos une tanto a los mayores como a los más jóvenes. Entonces, desde ahí nace la poesía. Creo que no hay diferencia de edades. Hay diferentes maneras de decir y hay diferentes palabras. Entonces, yo tuve la suerte de conocer a Marcos, que Marcos viniera, lo escuchamos, sabemos lo bueno que es en lo que hace. Marcos vino una vez y sigue viniendo. Entonces, ¿cuál es la base para que mayores y jóvenes nos unamos? El respeto, porque los mayores debemos respetar lo que los jóvenes quieren decir ahora, de la forma en que lo quieren decir y con las palabras que quieren hablar. Y los jóvenes deben respetarnos a nosotros los grandes, con otras palabras, con otro, a lo mejor tratarse de tú, como yo escuchaba antes, y con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de historia. Yo creo que, estoy segura que hay una confluencia entre esos diferentes rasgos etarios por medio de la poesía. La poesía nos nace a cada uno y yo siento que es del mismo lugar. Entonces es simplemente encontrarnos, es buscar y yo, por mi lado, autorreferencial, he tenido la suerte de conocer a Marcos y de que Marcos siga viniendo y quizás a través de Marcos más gente joven nos acompañe. Eso. ¿Vos querías cerrar con algo más? Porque yo en ese momento... Sí, quería decir una cosa más. No, Maricel. Bueno, perdón. No, estoy de acuerdo con vos en algo que Te paso porque en realidad todos estamos expresando nuestro sentir y me parece que es muy valioso. Pero yo no pondría tanto el acento en esa división de edades, dejaría que las cosas ocurran, que en realidad la vida es eso. O sea que sin tanto cargoseo ni división, lo que se tenga que mezclar se va a mezclar, va a acontecer y por puro sentirlo. Kelly, ¿querías llamar? Sí, quería referirme al uso de las palabras poéticas. Y digo especialmente palabras y no la extensión del término lenguaje. Por ejemplo, leer a Marcos. Lo que escribe Marcos. Está Ahí va, me parece que... está por encima. No se desconecta. Yo lo veo por los... Hola. Gracias. Está por encima de lo que un grande que estuvo en la primera parte del siglo XX en Praga, sembrando su obra, y lo escribió primero en ruso, después en checo y después trascendió todas las lenguas. Utilizó la palabra lenguaje ordinario, voy a ser más delicada, lenguaje cotidiano. Hay una parte del lenguaje cotidiano que se da de golpes muy fuertes con el uso de la palabra poética. Entonces, esa es otra de lo que está de moda, la palabra brecha generacional. Que podríamos decir lo más elegantemente que podamos, no voy a ser elegante, es la diferencia entre los verseros y los poetas, con la excepción que se le da a verseros en otro sentido. Entonces, cultivar el lenguaje es tratar de que la palabra poética, y a través de la lectura de todos los grandes, desde siglos atrás y desde las excelentes tradiciones, hace que el léxico poético sea el juego de valores que hacen al arte. Entonces está entre lo que es arte o escribir en verso. Así que en donde los márgenes son grandes. Entonces ese es el otro tema que a mí me ocupa y me preocupa. Bueno, vos traes, claro, Kelly trae otro tema que es interesante. Recuerdo que invitamos a una poeta joven a leer y alguien me preguntó, ¿invitaste a leer esa poeta que hablaba de esa manera, que puteaba y que esto, que el otro?
No, no invité precisamente a esa poeta, invité a otra que me gustó más. Pero bueno, a lo mejor podríamos haberla invitado. ¿Por qué? No, me dice, porque, bueno, quizás por ahí venga el tema ¿no? Por un lado está lo que decís vos, el tema, bueno, que a veces se puede llegar a lo ordinario, ¿no? ¿Qué tiene que ver? También sabemos que, bueno, que el lenguaje poético puede llegar a utilizar algunas palabras, lo hemos visto en Bukowski, en otros poetas, ¿no? Que si tiene que ver con un discurso poético, bueno, pueden estar bien ubicadas las palabras. Pero bueno, a veces tiene que ver un poco, ¿no? Estos prejuicios, ¿no? Que a lo mejor tienen que ver con nosotros, ¿no? Y no, yo, es lo que me preguntaba desde un principio. Nosotros tenemos algo que ver. Y me parece que sí, nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos toca. Y después también coincido con algo que se dijo recién. Las cosas tienen que ir fluyendo, y fluyen, y se dará lo que se tenga que dar, y no se dará lo que no se tenga que dar. Por eso lo planteo como preguntas y no como afirmaciones. No, claro, que la idea es... La afirmación cierra siempre, es una presunción de verdad la afirmación. Bueno, vamos a ir cerrando, pero ¿hay alguien más que quiera preguntar algo? Decir una cosa. Sí, acá tenemos dos preguntas. A ver, primero vos, Daniel. Dos ideas. Sí. Vos. Pero una podría ser eso que surgió con Cayetano, Marcos, la idea de poner en el grupo que coordina alguien en un lugar de decisión, alguien joven, como hizo, ¿no? Sí, Cayetano Marcos. Y después en la misma estructura del ciclo, así como siempre acá en este ciclo hay distintos segmentos, distintos momentos, uno permanente de poesía joven, ¿no? Llámese como se quiera, de manera de incorporar y de reiterarlo eso, de instalarlo. Alguien en un puesto de coordinación importante, joven, y un segmento permanente. Como para empezar. Y que lo demás, 30, 20, 40. Sí, particularmente no estoy de acuerdo, te soy sincero. No, pero me parece bárbaro tu planteo, me parece bueno. Quizás temporariamente. Sí.